Y hay un análisis geopolítico ecuatoriano, el pulso entre Europa, Estados Unidos y la nueva ultraderecha. Oiga, estos no han cambiado nada, aquí sigue igual todo. Hágame el favor, este eurodiputado le está diciendo que al Ecuador que el 75% de las DRO, de la diosa blanca, sale del Ecuador, al mundo, al planeta. ¿Sabe qué es eso? ¿Y sabe qué le dice a Donald Trump? Oiga, revise Ecuador, que de ahí es que está saliendo la diosa blanca, de los puertos, de los aeropuertos. ¡Guau! 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 Y escuchaba yo a Pedro Granja en un comentario, y decía Pedro, entre otras cosas, que tienen que controlar es la entrada, pues. La entrada de Colombia para acá, o sea, de los sistemas limítrofes que tiene el Ecuador, de Perú hacia acá. Porque Ecuador es que lo han cogido de pendejo a los ecuatorianos, de aquí sale todo. De aquí sale todo. Lo que está diciendo este eurodiputado es que le está diciendo, le está pegando un jalón de oreja a Trump. Le está diciendo, oye, te metes con Venezuela, no es allá la cosa. Es aquí en el Ecuador. De allí es que tiene que salir. No dicen nada. Entonces, ya debería de iniciarse una investigación profunda sobre este tema. Porque este tema nos está haciendo ver como el país más violento, el sexto país más violento del mundo y el número 1 en América Latina. Vamos a mirar. Hoy, señorías, un defraudador, un pedófilo y un violador llamado Donald Trump se pasea por el mundo como un bully por el pasillo del instituto dando collejas sin ningún tipo de problema. Y así gana elecciones. ¿Y saben qué es lo peor? Que todo bully está rodeado de una cuadrilla de lamebotas que le aplauden como focas y en cada país se llaman de una manera. Aquí se llaman PP y Vox. En Cataluña se llaman Alianza Catalana. En Cataluña también hay gente muy callada, ¿eh? Por cierto, señorías, sobre todo del PP y de Vox, ¿cuál es el cártel que opera en Groenlandia? ¿Cómo se llama? Se lo digo yo, no existe ninguno, no existe. Como la dignidad de Corina Machado, que tampoco existe. Si a ustedes y a Trump les interesara combatir el narcotráfico, ¿saben dónde irían? A Ecuador. Y hablarían de Novoa, porque el 70% de la cocaína que se consume en este planeta sale de Ecuador. Y por lo que sea, no hablan nunca de Ecuador. Si a ustedes les interesan los derechos humanos, hablarían de Netanyahu, que lleva 700 días asesinando a gente en Gaza. Y por lo que sea, no hablan de él. Si a ustedes y a Trump les interesara realmente la democracia, hablarían de las dictaduras de Oriente Medio que cuelgan a homosexuales de plazas públicas. Por cierto, la Supercopa de España que se juega en Arabia, bien, ¿no? Está bien, ¿no? A Xabi Alonso no le parece tan bien, pero va bien. Ahí no decimos nada. Son ustedes unos hipócritas, porque patalear frente a la invasión de soberanía de Ucrania y callar frente a la invasión de la soberanía de Venezuela es simplemente hipocresía. Mientras la cuadrilla que aplaude como focas a Donald Trump hacía memes del presidente Zapatero, secuestrado como el señor Maduro, porque se capturan salmones. A presidentes no se les captura, se les secuestra. Pues mientras esa cuadrilla hacía memes del señor Zapatero, Zapatero estaba negociando la liberación de compatriotas suyos. Y saben ustedes, sobre todo usted, señora Álvarez de Toledo, ¿por qué odian tanto, le tienen tanta manía al señor Zapatero? Porque les ganó en el año 2004, porque derrotó a ETA en el 2011 y porque levantó la campaña del año 2023. Por eso le tienen tanta manía al señor Zapatero. Por cierto, un Zapatero que en el año 2007 defendió a su presidente, el señor Aznar, frente a Chávez, diciendo literalmente, diciendo literalmente, yo no opino como Aznar,
pero ha sido mi presidente y merece un respeto, porque eso es ser patriota. Y no aplaudir a un genocida y pedirle que bombardee a tu país porque no te gusta quien lo gobierne. Europa puede hacer muchas cosas, muchas. Dicen que no se puede hacer, sí, se puede hacer muchas cosas. Hay dos cosas muy importantes que yo considero que son dos balas de plata que no se está hablando siquiera de ellas. La primera es el acercamiento de la Unión Europea a China. Eso sería letal para Estados Unidos. O sea, Estados Unidos necesita a Europa inexcusablemente para vencer su pugna con China. Lo que pasa es que está convencido de que Europa está vencida, dominada, sometida, dividida y que no va a dar ningún problema. Si hubiera un acercamiento de la Unión Europea a China, se encenderían todas las alarmas en Washington. Y todavía hay una más importante, el dólar. El dólar es tan importante para Estados Unidos, claro, Estados Unidos tiene un déficit de 38 billones de dólares y cada año suman 2,5 billones de dólares. Si el dólar no fuera la moneda de referencia mundial, la economía estadounidense se hundía mañana. De hecho, Maduro se había comprometido con China a venderle el petróleo a cambio de euros o yuanes. Es decir, olvidando el dólar, justo antes de ser arrestado, Saddam Hussein se comprometió a vender el petróleo en euros justo un mes antes de que fuera invadido Irak por armas de destrucción masiva. Y Gaddafi, justo un mes antes de que fuera atacada Libia, se comprometió a vender el petróleo en dinares. Si la Unión Europea se reuniera con China, India, Brasil, Indonesia y se pusieran de acuerdo en que a partir de ahora todo el petróleo mundial no se iba a pagar en dólares, Estados Unidos temblaría. La Unión Europea puede hacerlo, no lo va a hacer, pero puede hacerlo. El desafío económico y la soberanía de la Unión Europea. El primer eje de análisis se centra en la vulnerabilidad de la hegemonía estadounidense frente a las decisiones estratégicas de la Unión Europea. Según se expone en las intervenciones, Europa posee balas de plata que podrían alterar el orden mundial, un acercamiento real a China y el abandono del dólar como moneda de referencia en el comercio de recursos críticos como el petróleo. Históricamente, cualquier intento de desafiar el dominio del dólar, como se menciona en los casos de Saddam Hussein en Irak, Muammar Gaddafi en Libia o las propuestas de Nicolás Maduro en Venezuela, ha resultado en intervenciones drásticas o conflictos bélicos. La premisa es clara. Si Europa decide actuar con autonomía económica y fortalecer sus lazos con Asia, la economía de Washington, lastrada por una deuda nacional astronómica, enfrentaría una crisis de proporciones sistemáticas. En el ámbito de la retórica parlamentaria se presenta una crítica feroz hacia la figura de Donald Trump, describiéndolo no solo como un líder político, sino como un síntoma de degradación ética global. Se le califica de bull internacional y se enumeran acusaciones graves de índole judicial y moral para cuestionar legitimidad. El discurso subraya que la maldad y la crueldad se han convertido en herramientas políticas de moda, porque lamentablemente generan dividendos electorales. Esta crítica busca desmitificar el populismo de derecha, presentándolo como una fachada que oculta comportamientos predatorios y una falta total de empatía hacia el orden democrático internacional y los derechos fundamentales. La política interna española y la cuadrilla de aliados, el análisis se traslada al escenario español, donde se acusa directamente al Partido Popular y a Vox de actuar como una cuadrilla de lamebotas que aplaude de forma crítica las políticas de Trump. Se establece una distinción tajante entre lo que se considera un patriotismo real basado en la defensa de la dignidad del propio país y sus expedientes, citando el ejemplo de Zapatero defendiendo a Aznar en el pasado, y un patriotismo de conveniencia que se pliega a intereses extranjeros. Para el ponente, la alineación de la derecha española con el trumpismo
no es solo una elección ideológica, sino una renuncia a la soberanía nacional en favor de una figura internacional que desprecia las instituciones tradicionales. Hipocresía internacional y silencios selectivos. Finalmente, se denuncia una profunda hipocresía en la gestión de la agenda internacional por parte de los sectores conservadores. Se cuestiona por qué se guarda silencio ante la situación humanitaria en Gaza o ante la crisis de seguridad y narcotráfico en Ecuador bajo gobiernos de signo similar, mientras se focaliza toda la energía en criticar exclusivamente a Venezuela o a la invasión de Ucrania. Esta selectividad en la indignación sugiere que los derechos humanos se utilizan como un arma arrojadiza política en lugar de ser un principio universal. Se mencionan también las relaciones con dictaduras de Oriente Medio para evidenciar que para ciertos sectores la democracia es secundaria si los intereses económicos o deportivos están garantizados. Vean ustedes a dónde llega. ¿Y qué saco como conclusión? Es que el contenido de estos videos revela una fractura ideológica profunda sobre el papel de Europa en el siglo XXI. Y pongámonos en contextos. Por un lado, se plantea la necesidad de una Europa soberana capaz de desafiar la independencia económica de Estados Unidos para evitar un colapso arrastrado por la deuda de Washington. Pero por otro lado, se advierte sobre el peligro de importar modelos de liderazgos basados en la polarización y la falta de ética. La estabilidad del futuro global parece depender de la capacidad de las naciones para mantener una coherencia entre sus discursos de libertad y sus acciones en el tablero geopolítico, evitando caer en el aplauso de foca ante figuras que, bajo la promesa de fortaleza, erosionan los cimientos de la convivencia internacional. El Ecuador está aquí, precisamente, metido en los discursos de eurodiputados, de diputados internacionales, de medios internacionales, diciéndonos que nosotros somos el foco. Somos la infección del mundo este rato. Trump, ¿para cuándo investiga al señor Noboa? Ahí se las dejo, la pregunta flotando. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias, no se olvide compartir, dar like y activar la campanita para que le lleguen las notificaciones. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor.